Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Bueno, la mayoría de nosotros un día empezamos a soñar con esa ilusión de estar con alguien, de casarnos o de juntarnos o de volarnos, como le quiera llamar. Pero está en nosotros, no sé si usted lo ha pensado, esa ilusión, ese deseo. ¿Por qué cuando vemos películas, a mí no me gustan las películas románticas, pero he notado que aún las películas de héroes o de guerra y todo tienen por ahí su historia de amor, que le meten a uno de alguna manera, tienen que meter, yo creo que es para que las mujeres vean la película, porque si no, no la verían. Y eso emociona. ¿No le ha pasado a usted que emociona, ¿no? Como que aún los hombres como que existe esa sensación como que, quedó el héroe con la heroína y quedaron juntos? Que bueno, eso es una buena película para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos canciones que escuchamos por ahí de vez en cuando y a usted lo llevan, lo remontan años por allá a su juventud? Cuando usted escuchaba esas canciones, usted soñaba y tenía esa ilusión. A mí me remontan por allá con mis 2, 3 amigos de siempre aburridos, los 4 no teníamos nada que hacer y soñábamos con tener novia y escuchábamos esas canciones y decíamos, cómo será bonito. Porque hay algo, Dios puso en nosotros ese deseo de tener esa aventura de amor, ese deseo de amar y ser amado, de tener a alguien. Eso te lo puso Dios, así que luchar contra eso es, yo creo que luchar contra lo que Dios nos dio y nos dio para que lo disfrutáramos. Por eso cuando celebramos una boda es una fiesta, es una celebración. Por eso el Señor Jesús acudió a una boda y la boda era buena y Él la hizo aún mejor porque a los ojos de Dios el matrimonio es especial, es hermoso. Y Dios celebra eso que Él creó. Y hoy yo quiero añadir un poco más a esa idea que tenemos del matrimonio, porque les voy a ser sincero, tristemente en la iglesia, cuando se habla de matrimonio, se van inmediatamente a los pasajes que escribieron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Y qué decían Pablo y Pedro? ¿La mujer qué? Sométase. ¿Y el hombre qué? Ame a la esposa, pero no, ame a la esposa, pero la mujer qué? Sométase. Y eso es todo lo que escuchamos. Mujer, sométase, hombre, ame, y hasta ahí. No estoy diciendo que la palabra de Dios no es válida, no es importante, lo es, y en un momento vamos a ver uno de esos pasajes. Pero el problema es que los cristianos y la vida cristiana para muchas personas se vuelven un conjunto de leyes, de normas que seguir. Y cuando usted tiene problemas en su matrimonio, cuando su matrimonio ha perdido esa chispa, ha perdido esa aventura, esa alegría que usted sentía cuando hablaban por teléfono y decía, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú, no, cuelga tú. ¿Colgaste? No, aquí estoy. Y hablaban otras 2 horas y eran las 3 de la mañana. A mí también me pasó. Yo no estoy diciendo que usted ahora tenga que vivir así, pero tiene que haber algo de emoción, de aventura, porque Dios quiso que así fuera. Y cuando eso se pierde, la solución no es simplemente ir, mi matrimonio le falta algo. Mija, tienes que someterte a mí y tú tienes que amarme. Y ya de alguna manera, si tú haces eso y yo hago esto, vamos a tener esa chispa otra vez, vamos a tener esa aventura. Y yo creo que a eso le falta algo. Porque Dios nos dio las normas, las leyes, las reglas, pero detrás de las reglas está el corazón de Dios, lo que Dios quiso manifestar, lo que Dios quiso darnos. Voy a dar un ejemplo en un pasaje de la Biblia muy conocido. En la época de Jesús había un tema que hoy en día es controversial, pero ya se ha perdido mucho la controversia. Ya nuestra cultura se ha acostumbrado a ese tema tristemente, pero en el tiempo de Jesús era un tema muy controversial, era el tema del divorcio. Entonces en el Mateo capítulo 19, por ejemplo, lo voy a leer rápidamente, los líderes religiosos vinieron donde Jesús para hacerle una pregunta, pero no con el fin. Usted sabe como cuando alguien le hace una pregunta a uno, pero no porque quiera saber la respuesta, sino como que quieren
pelear o quieren que uno los escuche lo que ellos tienen que decir, los líderes religiosos vinieron a Jesús con esta pregunta y querían agarrar a Jesús en algo que él dijera que lo hiciera caer. Que lo hiciera caer. Ellos querían caerle a Jesús con todo y cualquier cosa que Jesús dijera, que lo pusiera en una mala posición, ellos le iban a caer encima con todo. Y le hicieron una pregunta de muchas otras que le habían hecho sobre el divorcio. Y empezando en el versículo 3, yo voy a leer de la nueva versión internacional, dice: ¿está permitido que un hombre se divorcie, que repudie, que rechace a su mujer por cualquier motivo? Era una época muy difícil para la mujer. Si a un hombre no le gustaba cómo la mujer la cocinaba, ¿qué hacía? La rechazaba, la divorciaba. Si la mujer estaba planchando la ropa y se la quemaba, se divorciaba. Hasta ese extremo había llegado a la situación social en ese momento. Y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿es lícito, está bien que un hombre se divorcie de su esposa? Y Jesús, miren lo que Jesús responde, versículo 4. ¿No han leído que en el principio Jesús los lleva al principio? El Creador, Dios, los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces ellos contestaron, versículo 7, pero entonces, ¿por qué? Ahí viene la ley, ahí viene la regla. ¿Por qué Moisés nos dio autoridad para divorciarnos? ¿Por qué Moisés nos dio carta de divorcio? ¿Por qué Moisés mandó que si el hombre le daba a su esposa un certificado de divorcio, ya todo quedaba bien? Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 8, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Esta versión dice: por lo obstinados que son. Me gusta mucho lo que dice la Reina Valera. Dice: por la dureza de su corazón. Pero no fue así otra vez desde el principio. Jesús está diciendo: Dios manifestó su corazón desde el principio. ¿Cuál era el corazón de Dios? Un hombre y una mujer, sí, de diferente sexo, unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe y viviendo toda una vida para estar unidos. Ese era el corazón de Dios. Pero luego, por lo que había pasado, Moisés muchos años después les había dado permiso, debido a todo lo que estaba pasando en la sociedad, les había dado permiso para que se practicara el divorcio en ciertos casos específicos. Y Jesús dice: por la dureza de su corazón les permitió Moisés divorciarse. Yo he hablado con muchas parejas que están a punto de divorciarse, he hablado con parejas que están a punto de divorciarse y después se divorcian. He conocido muchos, 3 o 4 pastores que se han divorciado. Pocas veces he podido, creo que de lo que me acuerdo con menos de mi mano me alcanza a contar las veces en que alguien me ha dicho: yo arruiné mi matrimonio. Lo he escuchado. Yo era esto, era otro, y pobre mi esposo, pobre mi esposa, ya no se aguantó más, yo lo entiendo, yo lo arruiné. Fue mi obstinación. Lo he escuchado, pero la mayoría de veces que escucho a alguien hablar de su divorcio, de cómo terminó su matrimonio, cómo está yendo mal su matrimonio, ¿de quién es la culpa? De él, de ella. Y Jesús dice: por lo duro de su corazón. ¿Qué tal que dijéramos: mi matrimonio está como está, pero es porque mi corazón es duro, porque soy terco, obstinado, rebelde, porque sé lo que debo hacer y no lo hago, porque a veces sé que debo dar el brazo a torcer y seguir, parar la discusión, y no quiero perder y no quiero estar mal? Y el obstinado soy yo. Y Jesús le dio al blanco de toda esta controversia. No es que esta razón es válida, que esta no es inválida. No, Jesús dijo: Moisés permitió por la dureza, porque su corazón se ha vuelto duro, duro. No fue así desde el principio, no fue el plan de Dios, no lo que Dios quería.
Y Jesús no invalida la regla, pero apunta al corazón del asunto. Y podemos ver de esta manera que las reglas a veces son de doble filo. Ellos habían tomado una regla, una ley, y la habían aplicado a su conveniencia. Y hoy en día, todo este asunto de que la mujer se someta, de que el hombre ame, se ha manipulado y se ha acomodado para perjudicar más que todo ¿a quién? A la mujer. Yo les mencionaba hace rato de pastores que he conocido, triste. Y no voy por criticarlos, el pastorado es difícil, ser pastor es muy difícil, pero yo no puedo estar casado con mi iglesia ni con mi ministerio y hacer sentir a mi esposa como que es segundo lugar, o como que yo tengo un amante, ese amante se llama el ministerio, el servicio al Señor, la iglesia, y mi esposa se aburre y aguanta y aguanta y aguanta por años, y un día no da más y sale y se va, y yo diga, ¡ay, se me fue mi esposa! Mi esposa no ama al Señor, mi esposa no ama el ministerio, mi esposa no me apoya. ¡Ay, se fue mi esposa! Y al año tengo otra nueva, porque mi esposa se me fue. Los que conozco ya tienen nueva. Y fue al año. No se aplica simplemente a los pastores. Yo no puedo matar mi matrimonio de hambre. Hace 8 días lo decía, yo no puedo ignorar las necesidades emocionales de mi esposa por años y años y años y años. Y un día cuando ella no aguante más, decir que fue culpa de ella y no, la dureza de mi corazón. Y lo que quiero que veamos con este mandamiento de la mujer sométase al hombre, hombre ame a la mujer, es el principio que está detrás de eso. Escúcheme esto, que el matrimonio no es la fuente de mi felicidad. Mi felicidad viene de mi relación personal con el Señor Jesús. Y que lo que yo traigo al matrimonio, lo que yo eche en esa olla ahí, es mi responsabilidad. Como dicen en inglés, it's my junk. Es lo que yo traigo del pasado, de mi vida. Y es mi responsabilidad lidiar con eso. Ya dije hace 8 días también que el matrimonio es un lugar donde hay sanidad, donde Dios se usa a tu esposa, a tu esposo para ayudar a sanar esas heridas. Pero es mi responsabilidad, porque yo me doy cuenta que en la Biblia no dice, estas son las claves para un matrimonio feliz. No, en la Biblia dice, hombres, hagan esto, mujeres, hagan esto. En otras palabras, es tu responsabilidad individual como hombre, es tu responsabilidad individual como mujer, y esto es lo que debes hacer en vista del corazón de Dios y lo que Dios dice y lo que hay detrás de la ley, detrás del mandamiento. Veamos entonces el pasaje del que estoy hablando rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 3. Y así como Pablo habló del matrimonio, el apóstol Pedro también lo hizo. Y miren lo que Pedro dijo. Pedro estaba casado, porque por ahí dice que Jesús le sanó la suegra. Ahora, eso es otra historia de qué tan agradecido estaba Pedro de que Jesús le sanara la suegra. No es cierto. Pero estaba casado. Dice, asimismo esposas, a ver, digámoslo todos juntos. Bueno, en la Reina Valera dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas, leámoslo todo en voz alta, así como que con convicción, estén sujetas a sus maridos, sometidas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos no creen la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, mujer, tú debes hacer lo posible por vivir, y lo vamos a ver en un momento, para Dios. ¿Para agradar a quién? A Dios. ¿Cómo tu esposo reaccione ante eso? ¿Es problema tuyo? No, es entre él y Dios. Es entre él y Dios.
Por eso les digo, el matrimonio es una unión entre dos individuos que se unen, pero siguen siendo individuos y Dios le pide a cada uno que haga un determinado número de cosas para lograr esa unidad. Y a las mujeres le dicen, sométanse, respeten el liderazgo de su esposo. Quizá no es garantía, quizá tu esposo vea eso y se vuelva y se convierta al Señor, pero no es garantía. Y ahí otra vez está lo mismo. ¿Por qué no es garantía? Porque es tu relación con Dios. Tú no puedes, dice ahí, no sea por palabra. Y otra traducción ahí es dar lata, dar cantaleta, es dele y dele y dele y dele y dele. Y dice, tú no te vas a ganar a tu esposo así, tú no vas a cambiar a tu esposo así. Es por tu comportamiento. Porque a él tiene que darle cuentas a Dios. Y sigue diciendo Pedro ahí, otra vez, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. No está diciendo que la mujer no se peine, no se ponga maquillaje. No, por favor, no lo tome así. Haga esas cosas, pero Pedro está diciendo que tu belleza no sea esa. ¿Y qué tiene que ver eso? En un momento lo vamos a ver. Que su belleza sea más bien la incorruptible, o sea, la que no se acaba, la que no le salen arrugas. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Delante de Dios. Pedro está diciendo, es importante cómo te manejes ante tu esposo, pero no solamente no porque tú tengas la responsabilidad de que tu esposo se convierta al Señor, sino por tu temor a Dios, por temor y por respeto a Dios. Otra vez, no es garantía de que tu esposo se vuelva al Señor, pero sí es garantía de que tu comportamiento sea agradable a Dios. Y una vez cuando nosotros estábamos en consejería, alguien lo ponía como un triángulo. Aquí está el esposo, aquí está la esposa, y entre más los dos se acerquen y busquen acercarse a Dios, ¿qué va a pasar con esa unidad entre ellos? Más cerca van a estar el uno del otro. Así que mi meta en el matrimonio en realidad no es tanto agradar a mi esposa o amarla o tener detalles con ella. Eso es importante, pero eso es secundario a lo que yo haga en mi relación con Dios, en pasar tiempo con Dios, en amar a Dios, en cantarle canciones a Dios, en enamorarme de Dios. Y cuando un esposo hace eso y una esposa hace eso, van juntos en el mismo objetivo y no van a tener otra opción más que estar unidos, que ser uno. Pero otra vez, es tu responsabilidad, no depende de lo que haga el otro. Es muy difícil a veces. Y aquí quiero decir algo porque muchas personas leen este pasaje y justifican el abuso del que son víctimas en el hogar. Yo no estoy diciendo que tú tengas que aguantarle a tu esposo abuso, irresponsabilidad. Yo no estoy diciendo que tú tengas que pasar años y años y años sin decirle y confrontarlo con las consecuencias o con sus acciones, con el impacto que está teniendo lo que está haciendo contigo. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo. Miren lo que dice Pablo. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. En la economía de Dios hay un sistema de jerarquía. Primero es Él, y Él es la máxima autoridad. Pero la Biblia dice que Dios ha establecido autoridades en el mundo. La policía, el gobierno son autoridades que Dios ha establecido. Y la Biblia dice, Pablo lo escribe en Romanos, que cuando yo me rebelo contra la autoridad, ¿contra quién me estoy rebelando? Contra Dios. Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Por eso la Biblia dice, Hebreos dice, sométanse a sus pastores.
Cuando una persona se rebela contra el liderazgo de Dios, ¿contra quién se está rebelando? Contra Dios. Tu esposo, mujer, es tu líder, es tu cabeza, es el liderazgo, es la autoridad de Dios en tu casa. Ahora tú dices, pero Dios mío, ¿qué estabas pensando que me diste esa clase de liderazgo, esa clase de autoridad? No tiene nada que ver con lo que tu esposo esté haciendo. Es el respeto que él se merece, no porque él se lo merezca por lo que ha hecho o no ha hecho. Que si es un sinvergüenza pasivo, que no se mueve, que no hace lo que tiene que hacer, no se lo merece. Pero al someterte a Él, ¿te estás sometiendo a quién? A Dios. Ahora, no estoy diciendo que esta es una relación de abuso. No. Porque ¿qué pasa? Mira, cuando tu cabeza está siendo abusiva, ¿sabes qué debes hacer? Ponerte bajo otra cabeza. Y no estoy diciendo que vas a buscar otro hombre. Como mujer cristiana, sométete a la autoridad de la iglesia. Ve a los ancianos y diles, mira, la situación en mi hogar es esta, mi esposo, he hablado con él, he dicho esto, no quiere cambiar. Yo no puedo seguir así. Yo me quiero poner bajo la autoridad de ustedes. Yo quiero que ustedes hablen con él, no con el propósito de avergonzarlo, de humillarlo, sino para que se despierte. Y mientras él lo hace, déjenme, yo me apongo bajo la autoridad de ustedes como mujer. Porque Dios bendice los que se someten a la autoridad. Cuando usted habla mal de su pastor, cuando usted critica a sus líderes, cuando usted va y come taco al pastor, pero no de ese pastor, sino el que predicó en la iglesia, que estaba en la iglesia, usted está rebelándose contra. Ahora, no quiero decir que no se equivoquen los pastores, que no haya que a veces hablar con ellos, no, pero Dios tiene un orden. Y si vamos a tener bendición y una vida buena y a un matrimonio feliz, hay que respetar ese orden. ¿Y cuál es el principio detrás de ese? ¡Ay, mujer, sométase a los hombres! No, el principio es que Dios es un Dios de orden. Orden. Pablo le dice a la mujer que le den a los hombres la autoridad y el lugar que ellos merecen. Por eso Pedro dice, aunque ellos no crean, sujétate a su autoridad. Actúa, mujer, de una manera sencilla, de una manera pura, una mujer casta, respetuosa, íntegra. Sea una mujer con un corazón dulce, con un corazón de amor. No quiere decir que seas una tonta, un tapete más ahí que le pase a todo el mundo por encima. No, sino que es una mujer. ¿Sabe lo que está diciendo? Es una mujer que ama a Dios. Eso es todo. Que ama a Dios. Ahí se resume todo. Si tu esposo se da vuelta y se arrepiente o cambia, eso es secundario. Pero tu responsabilidad es amar al que dio todo por ti, al que te ama, que tú eres su niña, su amada, su consentida, el deseo de su corazón y el deseo de Él es que vivir en esa relación contigo. Sea que tengas esposo, sea que no tengas esposo, sea que tu esposo esté haciendo lo que debe hacer, sea que no. Es tu responsabilidad. También a la mujer, Dios le dice, y aquí viene la segunda parte, cuando Él empieza a hablar de su atavío, de su ornamento, de su manera en que se conduce. La primera es la manera como la mujer se conduce hacia su esposo. Aquí ahorita voy a hablar de la manera como la mujer se conduce hacia sí misma. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Pedro toca estos dos temas con la mujer? ¿Por qué habla de la mujer hacia la autoridad? ¿Y por qué habla de la mujer hacia su imagen? Hacia lo que ve en el espejo cuando se mira. ¿Cuáles son las cosas más difíciles, mujer, en tu vida? ¿No será a veces la autoridad y lo que sientes cuando miras al espejo? Y Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo todo en orden, diciendo, mujer, si tu tendencia natural es rebelarte, desde el principio ha sido así, es querer
saltarte por encima, este no lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Ahora otra vez, no vayan allá a decir que yo dije que usted tiene que seguir aguantando abuso, porque esto no es lo que estoy diciendo. Pero sí debe haber respeto ante esa autoridad que Dios puso en tu hogar y las otras autoridades que Dios ha puesto en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Segundo, la manera como te ves a ti misma. Y dice ahí Pedro que su adorno, que su belleza no consista en peinados ostentosos, en joyas, en vestidos lujosos. Lo que Pedro está diciendo ahí es triste cuando lo único bello que hay en la vida de una mujer es lo que lleva puesto. Es lo que está diciendo. Y luego usa unas palabras lindísimas. Yo le pido a Dios ahora que tengo 3 hijas. 3. Que como papá yo pueda sacar eso de adentro de ellas. Sí, yo las alabo por su belleza física, les digo que son hermosas, pero más quiero que tengan un corazón hermoso delante de Dios. Y Pedro lo dice de esta manera, sino, versículo 4, el interno, no lo de afuera, no el pelo, no las joyas, no el traje, no el maquillaje. Otra vez, mujeres, acuérdense lo que dije al principio, la gente coge las leyes y las abusa, no vaya a hacer por allá como hacen otros que tienen que... Bueno, no, arréglese, maquíllense, peínese, eso está bien, pero Pedro dice que esa no sea la única belleza que hay en tu vida, sino que sea una belleza interna, del corazón. Cada vez Pedro se mete más adentro, del incorruptible, o sea, que no se acaba, que no se daña, que no perece, que no le salen arrugas, que no se descolora, del incorruptible ornato, o sea, la belleza que lleva por dentro una mujer que tiene un espíritu afable y apacible delante de Dios. Y si usted se pregunta por qué yo uso otras Biblias, otras traducciones, porque no supe que dije ahí nada de eso, no sé qué significa, pero por eso lo tengo en otra Biblia que dice aquí, que la belleza de ustedes no sea la externa, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿Quién da un espíritu así? Dios. Tu presencia cada día con tu Creador, con tu Señor, con tu amado, con tu Padre. Esta belleza, esta sí es de grande estima delante de Dios. Esta sí que tiene mucho valor, mucho peso delante de Dios. ¿Qué valora Dios? Una mujer que respeta la autoridad. Una mujer que no está tan preocupada con lo que el espejo le muestra. El espejo del baño. Porque hay otro espejo que muestra lo que hay en el corazón. Y esa es la mujer que se mira en este espejo. Y cuando este espejo le señala alguna falta, va y se humilla delante de Dios y pide perdón. Y cuando este espejo le muestra que hay algo que hacer, va y lo hace. Cuando este espejo le dice que hay algo que cambiar, lo cambia. Esa es la belleza que Dios busca en una mujer. El mundo se llena los bolsillos de millones y millones y millones y millones vendiéndote a ti y a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes, una imagen de la belleza. Un mundo loco que acaba con nuestras niñas. Y tristemente muchas veces caemos en ese error. ¿Qué tal si les enseñáramos a nuestras niñas las cosas que de verdad son virtuosas? El amar, el ayudar a otros, el usar las manos para algo útil, el hablar palabras de consuelo, de amor, de ánimo. Luego Pedro termina hablándole a los hombres de esta manera. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor,
de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Miren, Abraham no era perfecto. Abraham no era ahí dulcecito que a todo el mundo le gusta. Abraham cometió errores graves. Dios le prometió un hijo y Dios le dijo, te voy a dar un hijo y va a ser con tu esposa Sara. Y Abraham en vez de esperar al Señor fue y tuvo un esposo con su sierva. Un hijo con su sierva. Así que para que Pedro diga, santa Sara que se sometía a ese maravilloso esposo y le decía, no solamente se sometía, sino que le decía Señor. Jessica, toma notas ahí. Señor, es un título de respeto, de amor, de admiración, Señor. Pero es el mismo principio. Tú no lo tratas como se lo merece, tú lo tratas como Dios te trata a ti. Porque el Salmo 103 dice que Él no nos trata a nosotros como merecen nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Sea que tu esposo cambie o no cambie, sea que siga cabecidura toda la vida, no importa, porque es entre tú y Dios. Le decía Señor. Y también dice de Sara, ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin tener temor de ninguna amenaza. No dejes que el temor sea el que controle tu vida. Y que por temor no le des respeto a quien se lo merece. Que por temor no cuides más tu corazón que tu apariencia física. No temas, que estás en las manos de Dios. Y termino con esto. Vosotros maridos igualmente vivan con ellas. No que lo que tienen que decir a los maridos sea menos importante, Pedro. De hecho, cuando Pablo le habla a los hombres en Efesios, les da con todo y nos la pone bien difícil. Pero aquí solamente un versículo. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios para que sus oraciones no tengan estorbo. Esta palabra coheredera significa al mismo nivel. Pedro está diciendo, no trates a la mujer como si fuera inferior. Porque tú eres la autoridad, no te da ese derecho, porque ellas son tan herederas de la gracia como tú. Delante de Dios somos iguales. Pero Pedro les dice, cuídenla como vaso frágil. Sí, a veces ese vaso frágil uno lo va a levantar y como que lo aruña. Pero igual sigue siendo frágil. En nuestros países es muy común ver todavía caballos que llevan jalando ¿cómo lo llaman ustedes? Una carreta. Y la usa gente para trabajar, gente no tienen para comprar un carro, una de esas. El otro día leí un artículo sobre un caballo que andaba jalando una carreta de esas. Este caballo había sido, o era un caballo de pura sangre. Había sido un caballo que en su época había valido millones y millones. Y todo el mundo lo conocía porque aunque andaba jalando la carreta, todavía seguía caminando con su elegancia. Hombre, y espere que llegue al final de la ilustración porque si no se va a reír y no va a agarrar la ilustración. Dios te dio un caballo de pura sangre, fino. Si a mí me regalaron un caballo de pura sangre, ¿sabe yo qué haría? Yo me conseguiría todos los libros que pudiera, que me dijeran cómo criar a un caballo y cómo cuidar a un caballo de pura sangre. Yo vendería mi casa y me compraría una casa donde pueda tener un lugar especial para cuidar a mi caballo. Mi vida cambiaría completamente porque ahora tengo algo valiosísimo. Valiosísimo.
Tristemente, hombres, muchos de ustedes tienen a su esposa jalando la carreta y dándole el látigo porque no la jala suficientemente rápido. Muchos de nosotros hemos reducido al regalo de Dios, al vaso frágil de Dios, a nada. En vez de dedicarnos a entenderla, a conocerla, a amarla, a saber por qué reacciona así, porque hay cosas que la hacen sentir así, porque hay momentos. Somos duros, somos críticos, somos fuertes, arrogantes con ella. Y Pedro dice aquí, trátala como vaso frágil, porque es igual que tú. Tu autoridad no es para destruirla, sino para amarla, para cuidarla, para entenderla, para disfrutarla. Y aquí viene la otra parte. Porque si no lo haces, Dios no te va a escuchar. Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Ves? Esta relación es importante, pero más importante es esta. Cuando yo haga lo correcto aquí, mi matrimonio va a ser así. Tu esposo, tu esposa, es tu compañero de equipo, es tu aliado o es tu enemigo. Dios te lo dio, Dios te dio este regalo precioso. Tal vez los años han hecho que se vaya la aventura, la chispa. Es hora de que vuelva a nacer, es hora de sacar el tiempo, de sacar el esfuerzo, es hora de mirarse a los ojos y en tu corazón decir gracias Dios por la esposa, el esposo que me diste. Perdóname por no haberlo cuidado. Enséñame a admirarlo, a respetarlo. Enséñame a amarla, a cuidarla, a protegerla. Si tu matrimonio terminó un día, examina tu corazón. Examina la dureza de tu corazón. Y ven delante de Dios y arrepiéntete. No estoy diciendo que si tú estás divorciada, o estás separado, separada, eres de segunda clase o eres pecador y es tu culpa. No estoy diciendo ahí. Muchas veces fue porque esa cabeza no hizo lo que tenía que hacer. Tú no tuviste otra más que salirte. Tú tienes una cabeza todavía, uno que te ama. Que si vamos a hablar de películas románticas, él escribió la que se pasa y le gana a todas. Él escribió la del novio que dejó su gloria, que vino a sufrir, a ser humillado, a ser maltratado, a morir en una cruz para robarse tu amor, para cautivar tu corazón, para que puedas vivir amándolo y dejándote amar por Él toda tu vida. Ese es tu Dios. Ese es tu esposo. Esa es tu protección. Esa es tu cobertura, esa es tu autoridad. Y lo mejor que puedes hacer con tu vida es amarlo, es deleitarte, es vivir una aventura primero con Él. ¿Quién sabe a dónde te lleve esa aventura?